Hola, impacientes, ¿cómo les va? Bueno, les cuento que dicen que el amor no se puede heredar, pero sí reclamar los frutos económicos de ese amor o amorío, como prefieren decirle algunos para darles un tinte peyorativo. La cuestión es que, más o menos legal y conveniente, ese amor existió y en fruto se convirtió. Y un versito me salió. Hijos extramatrimoniales, hijos naturales, legales o no, deseados inconscientemente o indeseados conscientemente, pero había que tenerlos igual. Parejas de muchos años sin papeles, familias paralelas. ¿Te suena? ¿Te suena cercano? Tríos amorosos que terminan en duelos financieros. Suena raro, pero que las hay, las hay. ¿Quién se queda con el corazón y quién con la casa? Piénsenlo, porque uno diría, yo con la casa. Ah, no, piensen quién se queda con el corazón, porque después lloran. Hoy, en Impacientes, lo que el deseo dejó sin firmar. Bienvenidos, soy Vero Jorge y empezamos. ¿Cómo les va a los impacientes que nos escuchan en la ciudad de Mendoza y en Argentina y tal vez en el mundo entero? Porque ahora que salimos en YouTube en vivo y el link queda forever ahí para que vos puedas clic, pinchar, quizás nos ven desde todos los lugares del planeta. Alaska, París, olala. A las catitas. A las catitas. ¿Desde qué ciudad les gustaría que los estén viendo? A ver, ¿qué ciudad prefieren? ¿O les gusta a ustedes? Ah, a mí me encanta Grecia. Bueno, nos ven desde Grecia. Tenemos traducción. Mi sobrina que vive allá nos ve desde Grecia. Así. ¿Y a vos desde qué ciudad, Sergio? México. ¿Desde México? Bueno, mexicanito, desde el Caribe. Playa del Carmen. Tulum. Ay, qué lindo ir a la playa. Bueno, les presento, como aquí escucharon sus vocecitas y a los que nos están viendo vieron sus caritas, estoy con la licenciada Florencia Chófalo y el doctor Sergio Breiman, que hace mucho que no venía Sergio porque estaba enfermito, pero ya se ha recuperado. Espero no toser mucho hoy. Te lo van a perdonar. Te perdonamos. Sí, porque la gente está esperando que le responda a sus preguntas, Sergio. El pueblo quiere saber. Y Sergio no se tiene que enfermar mucho, porque si no, estamos en el horno. Bueno, ¿qué les parece el tema de hoy? ¿Por dónde empezamos? Porque es un montón. Es un montonazo, es un montonazo y es un tema como muy álgido desde el punto de vista legal y psicológico también, ¿no? Porque veo que ahí entendí que estás hablando de algo que va más también como algo que aparece de repente ahí, una sorpresita. ¿Qué tal? Que ¿Y no de dónde sabíamos? salió? Vamos a empezar por eso, por los hijos extramatrimoniales. Todos conocemos un caso, tenemos una vecina, una tía, una amiga, una mamá de la escuela que... bueno, yo tengo un caso muy cercano de una muy amiga que se murió el marido y le apareció, le golpearon la puerta como en las novelas. Le golpeó la puerta a la señora y le dijo, esta nena de 12 años es hija del difunto. Queremos reclamar todo. O sea, un molonqui de aquellos. A mí me surge la pregunta de... Entiendo que esas cosas pasan porque hay una publicación cuando la persona muere, ¿no? Pasan con mucha frecuencia, mucho más de lo que uno piensa. Sí. A ver, primero hablábamos, vos mencionabas hijos naturales o hijos extramatrimoniales. Eso ya no se utiliza más. Se consideran hijos nacidos dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, pero son siempre hijos. No hay diferencia legal alguna entre los hijos que nacieron dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, ni tienen más derechos o menos derechos, tienen igualdad de derechos. ¿Desde qué año fue eso más o menos? Porque hace mucho, ¿no? ¿Te acordás las novelas que veíamos cuando éramos muy chiquitas? Quiero decir algo. Ahí el hijo extramatrimonial era, bueno, en la época de Eva Perón que fue una hija extramatrimonial, creo, no sabía. de ese padre, sí. Cuando su papá murió, ella no tenía derecho a ir en la corte fúnebre con la mujer legítima y los hijos legítimos, pobrecita, tuvo que ir al costadito
como pidiendo limosna, Pero terrible. legalmente era esto así. Sí, Sí, era sí, sí, legalmente, sí. vos porque sos muy joven, pero la ley antes, los extramatrimoniales no tenían los mismos derechos. Por suerte eso, como dice Sergio, cambió con la reforma del código. En el año 95 se modificó sustancialmente. Por suerte, porque pobre Sí. criatura, ¿qué culpa tiene? Se modificó legalmente y aparte técnicamente a través de la determinación del ADN, en el cual, bueno, Argentina tuvo un rol importante con Sí. todo el trabajo que se hizo con Madres de Plaza de Mayo para la investigación de la determinación de la ascendencia o descendencia, y ahora eso es fácilmente demostrable con un simple análisis De sangre. de sangre o de los restos incluso. O de los restos, claro que si no un pedazo de las muelas, un hueso, bueno, Exacto. pelo ya no queda. A no ser que Exacto. esté recién muertito, no va a tener pelo. Ay, O qué sea, impresión, que, qué que pueda impresión. aparecer luego de que ocurre la defunción, Sí, puede aparecer una persona que sospecha ser hijo o hija del difunto o la difunta. exacto, sí. Sí. Y puede decir, yo creo, con algunos indicios, diciendo, yo creo que soy hijo de tal, y se investiga, incluso se puede buscar a través de los mismos familiares, de hermanos, presuntos hermanos, de la madre o del padre que estén vivos, o incluso exhumar el cadáver y sacar de los restos del cadáver para investigar si realmente corresponde o no esa filiación. Sergio, y con respecto a lo que es herencia, ¿no? Porque vamos a hablar de lo que veníamos a hablar. Ah, pero antes, perdón, un sí. paréntesis. En Argentina hay un montón de casos famosos de hijos o sea, que le aparecieron, bueno, a Maradona, Menem. a Menem, y más si son Perón, ricos y ¿a Perón le famosos, porque pasó? hay que ir a reclamar. ¿A Perón le pasó eso? A Perón, no sé. No sé. ¿Ustedes saben? No sé. Claro, sí, es ¿Tiene re hijos común, Perón? ¿no? Perdón mi ignorancia. No, me No- declaro ignorante en No el sé si tema. tuvo Que hijos los Perón. oyentes No nos soy muy digan. peronista que digamos, pero ahora vamos a investigar. Le preguntaba a Sergio si de herencia hablando, es exactamente lo mismo en lo que respecta a si vengo a hacerme el ADN, ¿no? Y me entero, no sé, tengo 20 años y bueno, recién ahí a mí me cuentan que, o sea, no importa que la persona sepa desde el principio quién era su padre. Pongo padre de ejemplo, porque también en el caso de las mujeres pasa lo mismo, o sea, tanto como papá, con los padres o las madres, ¿no? Pero en el caso de la mujer es como más fácil porque vos saliste de ese. Hay menos casos. No, pero han habido muchos ¿Ah, casos, sí? sí, muchos casos así donde la La- mujer que está embarazada no quiere esa filiación, y por suerte ya esto no sucede con tanta frecuencia, pero ha sido frecuente eso, que las madres daban en adopción Claro. de una manera ilegítima Claro. a otra familia, y después se enteraban que no eran hijos de esa familia y se podía hacer Le podían también. reclamar Y a ha la madre. sucedido Claro. también con bastante frecuencia eso. Qué cosa loca, ¿no? O sea, no es loco, sucede y recontra sucede, y hay más casos de lo que uno imagina, pero Sí. cuesta pensarlo en el ámbito de lo racional, ¿no? Como que. No, a nivel de lo psicológico esto es una locura o sea, la cantidad de dimensiones y los procesos que ocurren vinculares cuando aparece una persona que no estaba en la configuración familiar, que muchas veces el padre o la madre sabe, pero bueno, muchas veces hay un secreto, ¿no, Sergio? O sea, Sí. muchas veces yo sé que tengo un hijo extramatrimonial o que no es de mi familia con la que he vivido toda mi vida, pero lo mantengo en secreto y después salta El que se encargó de hacerlo sabe bien que tiene un hijo ahí dando vueltas. Pero muchas escondido. veces también puede pasar que no, a veces puede pasar Que que se entere después. en la claro. mujer no, ahí sí, en la mujer no, porque no puedo no saber que estuve embarazada, pero en el hombre sí puede pasar que no sabía que tenía un hijo, ¿no? Pero digo, las dinámicas del después, imagínate vos con todo el duelo porque falleció tu madre o tu padre, ¿no? Con todo lo que implica la muerte de un ser tan querido y cercano, y que aparezca una persona que no conoces, que no viste en tu vida, que no sabías nada de su existencia y a ver, se siente como, y se quiera poner a la par tuyo, ¿no? En el sentido de la emoción, Sí, ¿no? es Y mi todo padre eso. igual que el tuyo, era tu Claro. esposo, como le pasó a mi amiga.
que se murió el marido de cáncer y le golpearon, 13 años tenía la hija. O sea, le mintió 13 años el pibe Y a vos su sabés esposa. que Hijo de su mato. más Lo allá, mato otra vez, lo mato. más allá del tema económico, que después lo charlamos, tiene que ver con el tema de la identidad, que es un tema pero importantísimo, que se trabaja mucho, incluso con el tema de las adopciones legales. Se mantiene un registro para que esa persona que fue adoptada pueda conocer su origen biológico. Y me ha pasado muchas veces, ante situaciones así, donde la persona que está requiriendo su identidad comenta que en algún lugar, y eso tiene que ver con lo psicológico, siempre hay algo que no le cerraba, que había algo que le hacía ruido respecto de la familia, o que había algo que cuando descubre la identidad dice, era por este lado. Y no me ha pasado una sola vez, me ha pasado muchas veces de gente con esa situación. O sea que hay como un registro más allá de lo racional de el tema identitario, que es importantísimo. Es todo un tema maravilloso y muy profundo el tema de la identidad, que se circunscribe, por supuesto, mucho más allá de este programa que vamos a tener solo una hora para desarrollar. Es un tema que conmueve, que penetra capas y esferas. Bueno, de hecho, el trabajo de las madres de Plaza de Mayo, después de la desaparición, gracias a ellas y a esa, bueno, gracias a ellas sucedieron muchas cosas buenas, pero sobre todo el tema de los registros de ADN y de... No, que sirvió no solo a la recuperación de nietos, bueno, y, sino... en todos los testimonios de todas las familias que se han reencontrado a través de eso, hay una mención, bueno, por un lado la familia que son conscientes de esa situación y que están buscando, gracias a madres, a hijos, a abuelas, pero además la persona que estaba con ese secreto, donde fue criado con ese secreto, siempre mencionan que tienen un registro, que tienen algo que venía mal en ellos, que no encajaba. Bien, y bueno, si bien me encanta la polémica, no me voy a meter en la polémica de las abuelas de Plaza de Mayo, que bueno, ha sucedido muchas cosas, desertores, gente que las ama, las odia, podemos hacer ese debate si quieren otra vez, con el respeto y la altura que ese debate merece. Ahora, sacando esa polémica que se armó a posteriori con lo que hicieron en su momento, es único y maravilloso en el mundo. Las aplaudo de pie para siempre, aunque después totalmente. La justicia diga se mandaron esto y esto y esto que es ilícito, bueno, habrá que ver. Pero eso que hicieron en su momento es como marcó un antes y un después en la historia de la identidad. Sí. Sergio, vos recién mencionabas este fenómeno que ocurre, que es de personas que están en situación de adopción, ¿no? Y que están con una familia adoptiva, y que ocurre esto, que por más de haber sido adoptados desde el nacimiento, ellos pueden describir después, cuando sale a la luz la situación de adopción, que se sentía algo raro. Y hay estudios que hablan de esto, te cuento, y que en realidad lo que pasa, o sea, es algo bastante cuando uno empieza a hacer el análisis funcional de toda la situación, de qué factores pueden haber sido los que generaron esta sensación de extrañeza o por momentos incomodidad o como una debilidad del sentido de pertenencia. Tiene que ver con que los padres adoptivos han generado conductas, porque cuando uno oculta algo, siempre se nota, ¿no? O sea, el mentir siempre va a generar una situación no natural, ¿sí? Y cuando de plano se plantea, bueno, adoptamos a alguien, pero acá no se oculta nada y es sumamente natural y se le va a explicar, y cuando pregunte se le van a decir las cosas, obviamente acorde a su edad, pero cuando de plano decimos no le vamos a decir, ¿no? Y ahí ya empieza una mentira que corre el plano natural, ¿sí? Entonces, esa mentira que se vive en cada segundo de la vida de ese niño genera esa sensación de extrañeza, ¿no? Entonces, no es algo mágico, es algo que se genera en la misma forma de vincularse en base a una mentira, ¿no? Qué lindo y qué importante lo que decís. Y lo que dijiste, que la mentira corre el plano de lo natural. ¿Por qué la mentira es mala? Porque uno per se la puede analizar y decir, bueno, esta mentira quizás es mejor o más benévola que tal verdad. Ahora, la mentira en su esencia corre el plano de lo natural, precioso, filosófico y muy lindo. Vamos a ir un corte, pero antes vamos a, si ya lo aclaramos un toque, pero lo vamos a aclarar bien. Fue en la presidencia de Perón, en Argentina, la distinción entre hijos naturales, que se llamaban así a los nacidos fuera del matrimonio o extramatrimonialmente, y los hijos legítimos,
que eran los nacidos dentro del matrimonio. Fue en esta presidencia de Perón donde dejó de tener validez, que eran diferentes ante la ley. Luego de esto, que fue con la ley 14.367, promulgada el 11 de octubre de 1954, los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio fueron iguales ante la ley. Excelente. Y les cuento que Perón, ahí me están pasando data los productores, qué Muy genios. En 1954, 1995. Bueno, no tuvo hijos Perón, no tuvo. Tuvo una lesión mientras competía en equitación y eso le imposibilitó tener hijos, quedó estéril. Mirá vos, no lo así sabía. que no, bueno, culpa de la lesión con el caballito, ¿viste? Eso te pasa por andar en caballito. Bueno, nos vamos al aire antes de seguir con las bromas. Al corte nos vamos. Corte, por favor, antes que nos vayamos al plato. Vamos. Estés eligiendo MDZ Radio. MDZ Radio, lo mejor está por venir. Qué bueno que estés eligiendo MZ Radio. MDZ Radio, lo mejor está por venir. Está por venir. Qué bueno que estés aquí. Qué bien hace compartir, escuchar, sentir. Qué bueno que estés eligiendo MDZ Radio. MDZ Radio, lo mejor está por venir. Qué bueno que estás aquí. Qué bien hace compartir, escuchar, sentir. Qué bueno que estés eligiendo MDZ Radio. MDZ Radio, lo mejor está por venir. Está por venir. Está por venir. Pensar distinto te trajo hasta aquí. MDC. ¿Viste cuando en tu casa te maquillás y no te queda como si fueras una maquilladora profesional, aunque esté lleno de TikToks y Reels donde cómo maquillarte y ser perfecta y vos le das, en tu casa le das y decís, no me sale? Bueno, eso es porque quizás no estás usando el primer. Mira lo que me regalaron, el primer de Revlon, que es para preparar la piel. Vos te lo pones primero con la carita limpia, después te pones la base, el rubor y quedás divina como esas chicas profesionales, como las influencers que están en las redes. Este es color como raro porque es color violeta, pero es según a qué hora te lo vas a poner. Hay algunos más amarillitos, otros más rosaditos, según si te lo pones para la mañana, para la tarde, para la noche, y hay algunos que son para todo el día.
¿Y quién me lo regaló? ¿Quién me da estos productos divinos? Chester. Sí, ella porque es cliente de la sucursal de Godoy Cruz. Farmacia Chester, que está en Palmares, en Godoy Cruz, en el shopping. Bueno, hay 10 sucursales, no las voy a nombrar a todas. Y si no, desde la comodidad de tu casa, farmaciachester.com.ar, accedes, te compras lo que quieras y está lleno de descuentos reales. Qué bueno que estés eligiendo MDZ Radio. MDZ Radio, lo mejor. Seguimos en este impaciente, con todos nuestros impacientitos que nos escuchan y que nos miran en este programa ilegítimo, donde llega alguien a reclamar lo que es propio también, la herencia, y ahí se arma un lío familiar terrible. ¿En qué habíamos...? Porque ahora le pasan en el corte, pasan No. cosas tan buenas que tenemos que tener un programa para el corte. De una, Porque en el corte encendemos- empezamos pa, y surgen un montón de cosas que decís, es un tema súper amplio desde el punto de vista legal y psicológico también, ¿no? Sí. Hablábamos con Sergio que qué pasaba en el caso de las adopciones, ¿no? O sea, cuando una mujer no quiere, renuncia a la filiación y da en adopción a un hijo, si ese hijo después tiene derecho a reclamar herencia de esa madre, me contaba Sergio. Claro, depende de qué tipo de adopción es, el derecho que puede tener. Ay, a ver, Es ¿cómo bastante eso? complejo porque hay adopciones plenas, adopciones simples, pero en las adopciones plenas no, pasa a ser integrante de esa familia con derechos hereditarios de la familia a la que pertenece. Y pierde los derechos hereditarios. O sea, no perdés el derecho a saber quién fue tu madre. El derecho a la identidad lo mantenés, Qué que es importante. lo más importante. Y para eso, en todo el proceso de adopción, se mantienen los registros y no se pueden destruir esos registros para que durante toda la vida de esa persona o incluso de su descendencia puedan ver cómo es la rama biológica. Eso es la adopción plena. Plena. Que eso quién lo decide, porque el niñito no decide porque es un bebé, lo decide el adoptante, Lo decide el juez. el juez. Ok. Y la otra opción se llama, ¿cómo parecía? Adopción simple, que es más Simple. complejo. Se da para otro tipo de situaciones donde ya tiene que ver con un vínculo con las otras personas o que ya mantiene ya un vínculo con su origen biológico y no lo pueden mantener, pero es más complejo ese sistema. Conozco un caso de esos de una adopción simple de una señora que no podía sostener la maternidad por cuestiones económicas, etcétera, y se le da a una familia conocida, adinerada, hacen todos los papeles de adopción simple. Nada, la señora después fallece, ¿no? Ahora la chica, que es una mujer grande ya, se quiere hacer la ciudadanía italiana porque la tienen sus adoptantes y no podían pasársela porque era adopción simple y tuvieron que pasarla a adopción plena. Ujú. Eso Sí. también se puede hacer. Ah, no Sí. sabía que se podía pasar. Pero en realidad ya prácticamente es una figura que ha quedado en el olvido. La simple, La simple. la adopción simple Sí. está obsoleta porque ya casi todos van por la adopción Ujú. plena. Ujú. Pero no podés ir a reclamar herencia a tu familia de origen. Solo si tenés para siempre derecho a la identidad. A la herencia, a la platica, esa te la olvidas. ¿Sabes lo que hablábamos con Sergio? Bueno, pero que el tema de la identidad, cuando hay una persona que ha nacido extramatrimonialmente, llamémoslo así, no me gusta. No me gusta. Fuera del matrimonio Es legítimo. fuera del matrimonio. Sí, pero no me gusta para nada. Pero bueno, Es peyorativo. sí, Un poco. Lo que pasa es que Hemos visto muchas novelas. sí, pero las novelas tienen que ver con la realidad. Lo que pasa es que durante el matrimonio hay una presunción de que los hijos nacidos durante el matrimonio son hijos de esa pareja. Que puede, incluso vos hablabas de tríos, que en realidad no serían tríos, sería una relación extramatrimonial o fuera de la pareja, donde se asimila con la unión convivencial. Hay pequeñas diferencias, pero también hay más presunciones. Pero cuando es algo oculto, ese hijo que nace, suponete, la mujer que mantiene una relación, está casada y mantiene una relación
con otra persona y queda embarazada, la presunción va a ser que es hijo de ese matrimonio, pero se puede demostrar todo lo contrario. Ok. Es una locura. Lo que hablamos de la identidad, que ustedes mencionaban que es tan importante y que es un derecho, y desde el principio, que cuando cuando aparece una persona que nadie conocía, la identidad está afectada desde los dos lados. O sea, digo, de este hijo que no tuvo derecho a saber quién fue su padre o su madre y se entera después de toda esta situación, pero también para esas personas que no sabían que su padre o su madre tenía un hijo por fuera de lo que es la Bueno, es familia, lo que ¿no? dice esta chica, ¿cómo protejo mi derecho y los derechos de mi hijo? Que yo no sabía que tenía un hijo, mi ex marido, una nena En de paz. 12 años, y ya está muerto, ni siquiera poder ahorcarlo de la bronca que tengo. Ya se murió. Claro. Nunca me dijo nada. Y ahora nos vamos a meter más con el tema de la distribución de los bienes, qué puede heredar, qué puede. Porque pongámonos como dice Flor, está muy bueno eso, de los dos lados. Dice, ay, pobre criatura, hay que darle lo que corresponde. Y los hijos que le hicieron el aguante y lo cuidaron enfermo, y esa mujer que luego su mujer, y no quieren compartir lo que ahorraron toda una vida, se compraron la casita, el auto, laburaron, no lo quieren compartir con esta nueva persona que aparece. Entonces, sin ponernos de un lado y del otro, por eso trato de ser imparcial, ¿qué dice la ley al respecto? ¿Cómo protege, si se pueden proteger a las dos partes? No lo sé. El tema es que los hijos tienen igualdad de derechos. Entonces no importa si ha estado oculto, si se ha mantenido. Hay muchas familias donde hasta es normalizado eso, que existen hijos del matrimonio, se conocen, pero también se plantean los problemas al momento de la sucesión. Y al momento de la sucesión tienen igualdad de derechos y participan de la misma manera los que nacieron fuera del matrimonio o dentro del matrimonio. Claro, Sergio, porque a veces también se me vienen a la cabeza situaciones de las que he estado al tanto y he también intervenido por ahí. Familias donde hay muchos hermanos y, por ejemplo, hay una empresa familiar y hay 3 hermanos que trabajan y hacen trabajan arduo en la empresa familiar, y después cuando, bueno, el padre muere, aquel hermano o hermana que no estaba dentro de la empresa familiar le corresponde lo mismo, y estos hermanos se molestan porque no, vos no trabajaste con nosotros. Es algo distinto porque es un hermano que estaba reconocido, pero se siente también como, ¿por qué te tengo que dar yo si no Bueno, estuviste acá? claro, o sea, no quiero ser la villana de la historia, porque hay pobre criatura que aparece, como dice Sergio, tienen igualdad ante la ley, tiene derecho esa criatura, no tiene la culpa de lo que hicieron los padres, a heredar. Ok, eso lo entendemos, pero ¿qué pasa con estos casos como formaron una sociedad, ahorraron, se quemaron el pelo para prosperar, para salir adelante? También tiene que haber alguna manera de no compartirlo todo, ¿o sí? Bueno, la ley dice que sí, pero A ver, el tema de pongámonos abogado del diablo, un ratito, un ratito. a ver, objetivamente. Por un lado, vos mencionás empresa familiar. Es toda una institución el tema de la empresa familiar, y si siguieron bien las cosas, esa empresa familiar tiene previsto cómo va a ser el sistema de sucesión y cómo va a ser el ingreso de las distintas generaciones. Eso es en el trabajo concreto. Estos hijos que estaban dentro del matrimonio, que trabajaron, fueron cobrando su sueldo, fueron viviendo de esa empresa familiar. Entonces, si nos ponemos del otro lado, también sería injusto para estos chicos, para los que no tuvieron esos beneficios, quedar excluidos de esa situación. O sea, el momento de la sucesión es como si se sacara una fotografía y se dice, esto es lo que hay y esto se tiene que repartir por igual. Si vos recibiste beneficios por haber estado participando en esa empresa, bueno, lo disfrutaste en tu momento, pero no tiene nada que ver con el derecho a la sucesión por el patrimonio que tenía el padre o la madre. Se entiende perfecto. Qué bien que lo explicás. No, Menos mal lo que entendí, tenemos a mira. Sergio, porque si no me costaría bastante. Es difícil. No es re difícil, lo entendí yo. Sergio, cualquier movimiento que se haga previo, re ignorante, yo No, esto, no, no, adelantos está de buenísimo. herencia o esas cosas. Por ejemplo, yo sé que hay un hijo por ahí dando vueltas. Reparto todo antes de Gastátelo fallecer. todo antes que. ¿Qué pasa ahí? Ese hijo llega y dice, no, ya se repartió todo antes del fallecimiento. Es todo un problema muy serio que sucede. De todos modos, si el padre o la madre o la pareja hicieron un anticipo de herencia, que es una donación,
esa donación tiene límites en la sucesión que se llaman la legítima. O sea, vos podés disponer de tu patrimonio como padre o como madre, de tu patrimonio lo podés disponer, pero tenés un límite, que sería aproximadamente un 30 y algo %. Ah, Eso podés disponer libremente y podés beneficiar a alguno de tus hijos. Eso incluso. cambió, antes era el 20, hace más de Sí, se ha 15 modificado. años. Ok. Pero vos podés incluso beneficiar, supongamos, no hablemos de hijos fuera del matrimonio. Dentro del matrimonio vos podés beneficiar a tu hijo, por ejemplo, que trabajó junto a vos y los otros hicieron otro tipo de cosas y vos querés darle un plus por esa, lo podés hacer, pero con ese límite. Ahí volvemos a lo mismo. No importa si son hijos nacidos dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, siempre tienen los mismos derechos, salvo esa disposición legal que se puede hacer. En lo concreto se plantean muchísimas situaciones, hay situaciones donde no se plantea, no se hacen las cosas de esa forma clara, sino que se acompañan compraventas fraguadas, y también hay situaciones para cubrir esto, que son a través de la simulación y demostrar que en realidad no existió la compraventa, pero eso ya es todo un proceso mucho más complicado, pero que existen normas para proteger esos fraudes a los derechos de los hijos. me vuela la cabeza y se me vienen un montón de preguntas a la cabeza. Vero recién dio un ejemplo. Digo, acá, cuando el hijo que aparece es menor de edad, ¿no? Y no sé cómo es ahora, pero por ejemplo que la viuda queda con una pensión, suponiendo. Es el caso La, que te digo. la viuda El tiene hijo es que menor y tiene dar pensión. el régimen de alimentos a esa menor que aparece. No, el hijo que aparece, que es reconocido, va a tener un derecho a pensión por sí mismo. No es la viuda que le va a deber alimentos a ese hijo que no es su hijo. ¿Y quién le paga esa pensión? ¿El Estado? El ANSES, el Estado. Ah, ese hijo nuevo, una pensión, aunque sea menor, digo, Por se ser- pero se llama pensión, ¿viste? Pensión uno lo asocia a los mayores. Ok. No. Bien, y está muy bueno esto que dijiste recién del anticipo de herencia, porque ahora muchas familias hacen anticipo de herencia por el famoso tema que, bueno, una vez que la persona murió, entra en sucesión, la sucesión es cara, el Estado tiene como un 20, entre el Estado y los impuestos y los abogados, hay un 20, casi un 30%, entonces para no, viste, dicen, oh, se lo van a llevar los abogados, se lo van a llevar al Estado, entonces hacen el anticipo de herencia, el famoso anticipo de herencia, que creo que se hace con un abogado, con un escribano, Ante escribano. de escribano público, y ¿cuánto tiempo hay para revocarlo si aparece un niño nuevo? A partir del momento en que se toma conocimiento de esa situación. Puede Pero- haber pasado muchísimo ¿Sí? tiempo. Yo pensé que eran 5 o 10 años. No. Ah, la flauta. Vos tomaste conocimiento que sos hijo de tal otra persona, incluso que ha fallecido o que se está abriendo la sucesión, vos podés ir a reclamar esos derechos que tenés. Y el tema de los edictos, que después de los edictos tenés solo un plazo de 20 días o 2 meses o lo que sea, ¿eso no tiene nada que ver? No, para estos casos no. Para el caso de los hijos, no. No, incluso si se abrió, por ejemplo, lo que vos decís, cuando se abre una sucesión, se publica Claro. la apertura de esa sucesión. Pero si vos no tenías conocimiento de tu origen filiatorio, Claro. cuando adquirís ese conocimiento, podés presentarte, haya vencido ese plazo o no. Bien, y si ese padre le había dado los bienes a sus hijos dentro del matrimonio con un anticipo de herencia y pasaron la X cantidad de años que sea, igual tengo derecho a pedir una especie de colación, ¿sería? Exacto. Ok. Bueno, están bien protegidos los niños, los Ujú. hijos, adultos o menores ante la ley. Y lo que me queda claro, lo que entiendo es que nadie se salva de la sucesión, porque el adelanto de herencia tiene un límite, como decís, Sergio, y la sucesión al final ¿Un va a límite tener de dinero, decís? un porcentaje. Por lo No, que- sí, se puede evitar la sucesión. Ajá. Como dice Vero, tiene un costo importante, que por otro lado en nuestro país es un costo ínfimo. En otros países, en la mayoría de No los es tan países, caro, es como una escritura, o sea. no, tiene todo un tema impositivo y todo un costo casuídico, legal, de profesionales, pero en otros países impositivamente se paga muchísimo por la herencia, muchísimo más de lo que se paga en Argentina. Pero la otra pregunta era... No, el tema del dinero,
Y lo que yo quería preguntarte es, porque tengo entendido que en Argentina no se puede desheredar a los hijos, o vos como hijo no puedes desheredar a tu padre, tenés cáncer, te vas a Sí. morir, no puedes, a no ser que hagas un juicio con causales que están tipificadas en el código para desheredar. Ujú. Excepto que, pero sí tenés una legítima de la que podés disponer, creo que es ese 33, yo le puedo dejar ese 33 Hay dos cosas. a mi vecino, Era lo que te porque me preguntaba. gusta, el vecino me encanta y se lo merece porque me Podés saludó hacerlo. siempre tan bien. O Me porque alegró te más mi cuidó, vecino que mi propio o hijo que me o maltrataba. porque te descuidó cuando vos estabas enfermo. Sí, se claro. puede hacer. Eh, Hasta el 33 te permite la hasta ley. ese 33, nada más. Si yo quiero Lo dejarle que- más, mis hijos me pueden hacer juicio de dilapidación de Exacto. herencia. No, si te Ajá, transmitió ese más, concepto no. a ver, son varias cosas. ¿Qué- Si te transmitió más, vos podés reclamarle eso de más que te transmitió. Y lo que se me quedaba en el tintero, se puede evitar la sucesión y en muchos casos se aconseja eso, siempre y cuando se haga legalmente, que no sea para o evadir impuestos o para evadir derechos de otra persona. Pero existen los fideicomisos sucesorios que se pueden armar para ver cómo se distribuye, o se pueden armar distintas empresas y con transmisión de acciones. Hay muchas formas para hacerlo legítimamente. Incluso la transmisión a través de donaciones. Si están todos de acuerdo en la familia, no digamos que hay hijos fuera de ese matrimonio, pero si dentro de la familia están todos de acuerdo cómo se va a distribuir y firman que todos están de acuerdo y que son conscientes, siempre y cuando estemos hablando de personas mayores de edad. Si son personas menores de edad, ahí ya no pueden disponerlo y tienen que intervenir el Ministerio Público, los defensores de los niños, para evitar que hayan fraudes. Pero sí se pueden hacer muchas formas de evitar que se vaya con el proceso costoso y que lleva mucho tiempo. Bien, bueno, vamos a ir al corte y vamos a hacer un resumen después del corte de estos procesos para no esperar que abrir la sucesión y la herencia y todo eso, todos los procesos legales, por supuesto. Los ilegales los vamos a informar después de las 22, después de protección al menor. Ahora solo los legales y volvemos en un ratito. Qué bueno que estés eligiendo MDZ Radio. MDZ Radio, lo mejor está por venir. Qué bueno que estés eligiendo MZ Radio. MDZ Radio, lo mejor está por venir. Está por venir. Qué bueno que estés aquí. Qué bien hace compartir, escuchar, sentir. Qué bueno que estés eligiendo MDZ Radio. MDZ Radio, lo mejor está por venir.
Hola, bueno, ¿querés que te cuente por qué me veo también en la cámara de MDZ? Que estamos en streaming, en vivo, y después te metes en YouTube, buscas MDZ Radio y nos podés ver y escuchar. Mira, 2 por 1 te hacemos, ver y escuchar. Es porque estoy desde la mañana perfumada con los perfumes personales de Sandra Marzán. Porque el aroma es algo que va mucho más allá, es algo que penetra y hasta traspasa la pantalla, porque te hace sentir segura, canchera, auténtica. Vos solés bien y te sentís mucho mejor, ¿o no? Como te ven, te tratan. Y recién bañadita y te pones un... A mí no me gusta abusar del perfume. Tiqui, tiqui. Tengo mi perfume preferido en Sandra Marzán, que es Bad Girl, que me hace sentir muy bien. Así que si vos querés tener el tuyo, puedes entrar a la página sandramarzan.com.ar. Estás a un clic de distancia de tu perfume preferido. Y si también, si querés, te puedes sumar como revendedora. También puedes tener trabajo. Gracias. Qué bueno que estés eligiendo MDZ. Y ese hijo extramatrimonial, ¿por qué no se acordó antes de su fallecimiento para hacerse presente, ¿no? Qué justo, ¿no? Qué justo que se acordaron cuando falleció, nada más. Claro, el oyente dice, ¿cómo no se acordó antes para ir a Me ayudar parece al que le padre tocó algo muerto? personal. Para ir a ayudar al padre en el lecho de muerte o haber aportado al velorio, que son caros los velorios. Tenemos muchos mensajes escritos, la gente no ha querido poner tanto el audio, pero evidentemente el tema hijos, herencias, y es un pleito que está más cerca de todos nosotros de lo que nos imaginamos. Dice, a mí me apareció una hermana a los 30 años y descubrimos el porqué de todo lo que no nos cerraba durante la vida. Los arreglos entre parteras, jueces y políticos para hacer papeles es increíble cuando tienen poder. Hablemos de los años 80-90, no hace tantos años atrás, che, nos dice otro oyente. ¿Se puede hacer una sesión de derecho y listo? Después, ¿eso sirve para que una de las partes se haga cargo de todo? Tenemos más mensajes, pero no soy tan rápida Bueno, metiéndome. mientras Vero va leyendo, yo Para me dice, quedo- hola, hay formas como donación o fideicomisos de administración, que es lo que, chicos, nos va a faltar programa, porque en un programa tenemos que hablar de fideicomisos que ahora están más estrictos, estrictos, pero ahora tenés que inscribirlos como si fuese una sociedad de responsabilidad limitada, hasta hace unos meses no. Y si uno de los cónyuges tuvo hijo y no lo reconoció, ese cónyuge en vida le debe lo que le dio a sus otros hijos, que sí reconoció, algo adelantaste recién, Sergio Breitman, entiendo que iría por ahí el sentido. Y si el familiar no tiene hijos, ¿puede dejarle todo a su cuidador o hay sucesores que respetar? Ahí hablaste de la legítima. ¿Sabes qué? Voy a ordenar todo porque son como 30 pero, mensajes. A ver, eso sí es importante. Si no hay descendientes o ascendientes, que es raro, puede disponer libremente del patrimonio, lo puede donar a quien quiera, a quien reconozca que se lo merece, que hay muchos casos de gente que ha cuidado a personas durante mucho tiempo, sin ascendientes y sin descendientes, y que le dicen, bueno, en reconocimiento por todo ese cuidado, yo te doy lo que tenga, sea mucho, sea poco, es un reconocimiento y que es inobjetable eso, por supuesto. Sergio, ¿y si no pasa? O sea, si la persona se muere sin haberle dejado nada a su cuidador o a nadie, ¿qué pasa con ese patrimonio si no hay ascendentes, descendientes? O sea, ¿se lo deja el Estado? Sí, pasa al Estado. Mirá vos, mirá vos, mirá vos. Me perdí esa parte porque estoy leyendo los mensajes y me estoy haciendo. Les voy a contar algo insólito que está pasando acá, no sé si debería decirlo, para hacerme un resumito de eso, porfa. ¿De qué? No, no sé de qué querés que Ya, te se divierten entre ustedes y me dejan No, afuera. no, me estaba- Che, me yo quiero tener un asistente, si no me pierdo lo que Me contaba Sergio que si no hay ascendientes ni descendientes Sí. y la persona no elige a nadie para dejarle el patrimonio y muere, se lo deja todo el Estado. Claro, Ujú, Sí, dije, sí, bueno, sí. bueno, muy bien. sí. Y con respecto al oyente que hablaba, que esto es algo que piensan muchos familiares cuando aparece una persona de que ha sido hijo extramatrimonial, a ver, cada caso es particular, pero la persona puede aparecer después de la muerte porque se enteró después de la muerte o porque la persona que murió quería el hijo extramatrimonial no apareciera, ¿no? Hay muchos casos en donde No, y dice, aparte ese audio me hace acordar a las personas que dicen,
si fue abusada sexualmente por tal tipo, ¿por qué no habló antes? Y porque uno habla cuando puede, cuando se entera. A veces una persona fue abusada en la infancia y no se entera, o sea, no se da cuenta, no lo reconoce hasta que es grande, que se abre alguna cajita negra que quedó ahí, porque los seres humanos tenemos que sobrevivir. Imagínate, un pequeñito abusado en la infancia, o te dijeron, tu papá no es ese, sí es ese. O sea, vos tendés a cajonear porque hay que sobrevivir en este mundo cruel cuando naces en situaciones desfavorables. Me preguntan tu contacto. Hay 3 personas que me preguntan el contacto y hay una que me pone, ojo que si mi ex está pidiendo el contacto, lo quiero yo. ¡Ah! Ya se empiezan a pelear los oyentes. Juro que esto es real. No, esto es para... Vero, y me quedé pensando... Yo se lo voy a pasar a todos. Ustedes arréglense. No, Vero, me quedé pensando también que en este hijo extramatrimonial, que también tiene derecho a tener enojo con ese padre que no lo reconoció Sí, y que por dice, se murió, bueno, ahora voy a ir a reclamar porque encima que no me reconoció, que no me quiso, ahora voy a ir a reclamar cosas, ¿no? Que simbólicamente tiene un efecto reparador eso. Sí, que no repara nada en realidad, pero... Pero Y le bueno, genera una sí. sensación de reparación, por lo menos algún derecho obtuvo. Claro, hay mucha gente que no apareció antes porque, nada, la estuvieron ocultando Porque toda la vida. es lo que hablábamos de los secretos familiares. No puedo hablar de estadísticas, pero así como pasa en las novelas o en la literatura, pasa en la realidad de que muchas veces me ha pasado que se enteran en el lecho de muerte de la no correspondencia de la filiación con el origen biológico. Parece la literatura, cine. Exacto, Relatos pero lo he visto en Y es varias porque las ocasiones. situaciones límite te generan tantas emociones fuertes e intensas que uno larga todo ahí. Exacto, yo creo que tiene que ver, ese secreto mantenido durante tanto tiempo es algo difícil de contener, como una pequeña liberación, supongo. Qué loco, como dijo Sergio al principio cuando yo decía, me he visto muchas novelas. Ojo con las novelas porque están inspiradas en la vida real y a veces la realidad yo creo que supera la ficción. O sea, a veces la literatura o las novelas, los cuentos, a veces se quedan cortos. Chicos, voy a decir una cosa, ustedes rétenme si quieren, ustedes de allá de atrás, los oyentes. A ver, voy a decirle y me hago cargo. La familia y Flor que se tapa, por suerte la pueden ver, porque no piensen que soy yo la que la está agarrando de la boca. Véanla. No sabe lo que voy a decir y ella se está matando de risa. Soy una usina de el que de avisó no felicidad te para vos. Soy una usina de humor para Florencia. Qué pena que nos gustan los varones. Mira, si no nos casamos y todavía resolvemos un tema de amor y todo. Bueno, chicos, ahora voy con mi declaración. Florencia llora de eso. Vos también tenés que opinar, ¿eh? No te hagas el nuevo. Le decimos a nuestro operador que está reemplazando a nuestro querido Maxi de Marco, que le mandamos un beso. Chicos, la familia. Qué institución siniestra. Ay, está bien. Nani, lo dije, listo, sí. No comparto. Bien, lo sabía. Viste que tiene mucho de psicólogo. Ojo, es porque todavía va a terminar siendo abogado y psicólogo. Desarrolle, doctor. Desarrolle, doctor. La familia, no me voy a ir al extremo de decir que es la base fundamental de la sociedad ni esos conceptos, pero la familia es donde se desarrollan los hijos y que requieren de esa forma de desarrollo para poder crecer correctamente y para poder adquirir todo lo que necesitan para la vida adulta. Tal cual. Yo creo que Vero se refiere al concepto de familia como norma, ¿no? Como la familia estereotípica tiene que ser así y cualquier cosa que la rompa es tabú y se mete abajo de la alfombra. Mira, Florencia, no me hagas girlsplaining. Yo me refiero a... No, exactamente. Sí, me encanta bardear. Este es mi espíritu, este es el espíritu de impacientes. Por eso somos impacientes, queremos decirlo todo y se nos alborotan las palabras y después los desarmamos con paz, con los mejores profesionales, con los que saben de verdad. La familia que uno elige, que uno ama, es lo más hermoso que hay, sin duda. Pero ¿cómo se puede volver siniestra cuando empiezan los secretos, los silencios, las ocultaciones? Y a la larga, como decías vos recién, eso no es natural. La mentira podés defenderla desde muchos ángulos, a veces porque cada circunstancia es diferente y a veces una verdad es más dolorosa que una mentira piadosa o una mentira cuidada, pero no es del orden de lo natural y a la larga trae esto siniestro donde deja una tendelada de sufrientes. Te aclaro una cosa que ahí me hizo ruido y que Sí. me parece importante aclarar. Esto de lo natural. No existe un tipo de familia. Existen muchas formas de familia y que ya estamos acostumbrados a verlo. Cualquier forma de familia es importante para los hijos. No solamente,
Una cosa es la pareja y otra cosa es la familia. Pero la familia como ordenamiento para los hijos es fundamental. ¿Qué tipo de familia? Bueno, ahí hay un abanico impresionante y que no está limitado, que es ilimitado. Depende de cómo se quiera formar y cómo les venga bien. Precioso. Es un filósofo. Es A mí que- no me pueden decir que mi No. equipo impaciente son unos genios. El doctor que es estudió abogacía, chicos, le voy a decir, es un filósofo. O sea, le Es un compite genio. en psicología. Hermoso. Lo que yo decía, que lo que no es lo único que no es natural es mentir. Todo lo demás, si hay amor, hay gana, hay deseo, hay respeto, hay consentimiento, es una construcción preciosa y el hijo que se ha criado por esa construcción, sean dos mujeres, o sea la familia tradicional de Jesucito y Diosito, hombre-mujer, o sean dos varones, o sean tres, o sean cinco, o sean padres como en Cuba, que O se sean crían los vecinos, monoparentales, o sean o monoparentales, monoparentales. o reconstituidas. O Hay abuelos con hijos, con abuelos nietos. o incluso existen en muchos lugares donde se viven en comunidades y los hijos son criados en forma conjunta por esa comunidad. Los padres viven cada uno en su ambiente y los chicos tienen un espacio común para todos los hijos y hay una relación con identidades, Claro. pero que viven en forma comunitaria. Bueno, Lo te que- decía que en Cuba pasa un poco, no es que todos viven así, pero en Cuba, debido a las circunstancias económicas y del clima y geográficas, se da un poco eso. En Israel también, En Israel también. los kibbutz, la forma Sí. de comunidades agrícolas también tienen esa forma. Es que todo tiene algo en común. Toda esta diversidad de configuración familiar tiene algo en común, que es los roles importantes de la primera socialización del niño, que tiene que ver con la puesta de límites, es decir, con una figura que diga Totalmente. esto sí, esto no, esto está Exacto. bien o no, y también con las funciones nutricias, ¿no? Con, Exacto. con generar que se cubran las necesidades básicas. Entonces, la familia Lo nutricio viene en todo ámbito, en Tal general, cual. no solamente lo básico. tal cual, tal cual. Entonces, desde esa perspectiva, no importa cómo esté conformada personalmente mientras cumpla esas funciones, ¿no? Ujú. Bueno, siguen llegando los mensajes. ¿Qué pasa si aparecen los hijos 2 o 3 años después del padre o madre fallecido? Se revé la herencia, sí se revé. Mirá, entrá a MDZ Radio mañana o pasado que va a estar este recorte y ahí te enterás de todo, porque han entrado como 15 mensajes más y estoy leyendo y hay algunas preguntas que las explicamos preciosa y maravillosamente bien. Entra a MDZ Radio y busca el Impacientes del día de hoy. Y si aún así tenés dudas, podés escribir al mail de Sergio o aquí a la radio y te vamos a ir contestando todos. Chicos, qué programa hermoso que tuvimos hoy. Con un tema tan duro hicimos algo que a mí se me pone la piel de gallina cuando le metemos esta cosa filosófica de vivir, de morir, de tener derecho a la identidad, de tener derecho a que el dinero de ese padre que tuve, que no me reconoció, también se me reparta y el derecho a enojarme. Y nada, es un temón. La vida, la muerte, los hijos, los padres, aquí estamos. Programón. Programón. Muy Bueno, lindo. Sergio, gracias por venir, que has Gracias a estado ustedes. saliendo y lo hemos traído igual. Nos vemos el miércoles que viene con Sergio y Florencia, este trío que hemos armado de los miércoles. Respondemos todas tus dudas que tengan que ver con todos estos temas legales. Hasta mañana. Gracias, impacientes. Qué bueno que estés eligiendo MDZ Radio. MDZ Radio, lo mejor está por venir.
Pensar distinto te trajo hasta aquí. Bueno.